Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, unos versículos de la palabra de Dios. Y yo quiero que meditemos en esta mañana sobre el tema fe en el Señor y en su palabra. En este tiempo que estamos viviendo es cuando nosotros tenemos que tener una fe firme en nuestro Señor y también en su palabra, porque esa fe no nos debe de faltar en estos momentos de dificultades que podamos estar pasando. Nuestra fe tiene que estar firme en nuestro Señor y en su palabra. Y también necesitamos estar firmes en la fe en nuestro Señor y en su palabra, porque nadie está exento de que seamos atacados por diferentes situaciones que se están viviendo. Hemos visto en estos tiempos que pastores, que miembros de iglesias han sido atacados, también han sufrido las consecuencias de esta situación, pero nuestra confianza y nuestra fe debe estar firme en el Señor, de que aunque suframos en esta tierra, como dijo Job, aunque deshecha está mi piel, yo sé que mi Redentor vive y que un día le veré. Entonces este tiempo es un tiempo que la fe de la iglesia debe de crecer, debemos de mantenerla firme, debemos de estarla alimentando y saber que eso es lo que nos va a mantener con vida espiritual delante de nuestro Señor. Así que, hermanos, les invito entonces a que leamos San Juan capítulo 5 y el versículo 5. 5 del Evangelio de San Juan. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído en este momento. Te queremos pedir, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, lleves bendición, Señor, esta palabra a los hogares de cada persona que está escuchando esta meditación, Señor. Ruego que sea tu Espíritu Santo poniendo esta palabra, Señor, y que sea llegando al corazón de aquella persona que está sedienta, que está con un anhelo grande en su corazón de oír una palabra de aliento, edificación para su vida. Señor, que sea tu Espíritu Santo confortando esos corazones y esas vidas, y dando, Señor, el aliento a través de tu palabra, porque es ella la que nos da vida, es ella la que nos alimenta espiritualmente. Así que yo te ruego, Señor, que puedas bendecir la vida de cada uno de aquellos que en esta hora escuchan esta reflexión de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Eso es lo que necesitamos en nuestros tiempos. En el capítulo 5 de San Juan, que hemos leído hoy, dice que Jesús subió a la fiesta de los judíos a Jerusalén. Y ahí la palabra del Señor nos empieza a relatar este incidente, este acontecimiento que nos dice acá, que el versículo 3 nos empieza diciendo que los pórticos, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, cuando la Biblia dice que yacía en este lugar una multitud de enfermos, aquí se menciona algunos que dicen como ciegos, cojos y paralíticos, pero al decir una multitud da a entender que era mucha gente la que esperaba en ese momento y estaba en ese momento esperando una sanidad en su cuerpo. Ahora, hermanos, es importante que analicemos una cosa. En esta ocasión, estos enfermos que menciona la Biblia aquí, que menciona que eran muchos, estos enfermos no estaban buscando al Señor Jesús. Como en otras ocasiones, la Biblia nos presenta que algunos ciegos o paralíticos o cojos clamaron y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Estos enfermos sencillamente estaban en estos pórticos y hacían en este lugar, dice, muchos enfermos, pero ellos no estaban buscando al Señor como se menciona en otra ocasión. Es Jesús el que dice la palabra de Dios
que se acerca en la distancia a uno de ellos que se encuentra por ahí y le dice, y lo encuentra, y dice la palabra de Dios que dándose cuenta al Señor que tenía 38 años de estar allí en esa condición, entonces Jesús se acercó y fue él el que le habló a este hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años de tener una parálisis y estar esperando en este lugar recibir el favor, recibir la sanidad en su cuerpo. Cuando Jesús le dice a este hombre: ¿quieres ser sano?, podríamos decir, y algunos comentaristas han dicho, que esta es como una pregunta rara, una pregunta sin sentido, porque decirle a una persona que tiene 38 años estar enfermo: ¿quieres ser sano?, parece que suena un poco raro. Pero Jesús sabía por qué se acercaba y le hacía esta pregunta a este hombre, porque podía ser la razón de que al estar mucho tiempo en esta condición, el hombre se había acomodado, se había acostumbrado a estar viviendo este estilo de vida y quizás había perdido toda esperanza y no tenía una luz en su vida, en su ser, de que anhelara y inmediatamente recibir un milagro del Señor. Cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, el hombre entonces abre la puerta a una historia dolorosa, porque entonces el versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces el hombre prácticamente le dio a entender a Jesús los desengaños que habían en su vida, la tristeza y la decepción que había en su vida. Le dijo a Jesús: yo quiero, en otras palabras, yo quiero ser sano, pero no tengo alternativas en mi vida. No hay forma como pueda alcanzarlo. Cuando esto sucede del agitamiento de las aguas, otro desciende antes que yo, entre tanto que yo voy. Y entonces yo quedo sin recibir el favor. Entonces cuando Jesús escucha las palabras de este hombre, Jesús inmediatamente le dice la palabra, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre, dice, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Qué importante es ver que tenemos que tener confianza en nuestro Señor y en su palabra. Porque cuando Jesús podía haber hecho otra cosa, Jesús podría haberle dicho: yo voy a ayudarte a que desciendas a las aguas, o yo voy a hacer una obra de mover las aguas y que tú te sumerjas ahí y recibas tu sanidad. Pero quizás si Jesús hubiera actuado de esta manera, el hombre hubiera puesto su confianza en otras cosas y no la hubiera puesto en nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que en este pasaje, muchos manuscritos antiguos, no aparece el versículo número 4, que dice que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En muchos manuscritos antiguos ese versículo no aparece, y esto algunos comentaristas lo han descifrado de alguna manera, que se cree que podía ser una superstición judía que había en cuanto a este estilo de sanidad. Y llama la atención que Jesús no le dice al paralítico que va a ayudarlo de alguna de esas formas, sino que Jesús usa su palabra, usa su autoridad que tenía del Padre y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Para que el hombre pusiera su fe y su confianza en la persona de nuestro Señor y en su palabra. Cualquiera hubiera podido decir, y aquí yo quiero enfocar esto, mis hermanos, todos los que están escuchando, en la actitud de este hombre. A pesar que tenía 38 años de estar enfermo, estar paralítico, cuando Jesús le da la orden y le dice: levántate, yo creo que cualquier otro enfermo hubiera empezado a decir: pero ¿cómo quieres que me levante si tengo 38 años de estar postrado? Los médicos, la ciencia médica dice que cuando un cuerpo pasa mucho tiempo acostado, empieza a perder sus habilidades, empieza a perder sus movimientos. Y por lo tanto este paralítico hubiera presentado algunas cosas para referirse a Jesús, a la orden que le estaba dando. Cuando él le dice: levántate, pero Jesús le da la orden, Jesús habla personalmente con él, y el paralítico no piensa nada negativo, sino que dice la palabra que al instante aquel hombre se levantó y fue sanado y anduvo, dice la palabra del Señor.
Entonces, hermano y amigo, nosotros cuando escuchamos el consejo, la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que accionar a la palabra del Señor, a lo que Él nos ordena y nos dice. Eso es fe en la persona de nuestro Señor, es fe en su palabra. Porque cualquier otro hubiera dicho: ¿te estás burlando de mí? Cualquier otro paralítico de 38 años hubiera dicho: ¿te estás burlando de mí? ¿Cómo me voy a levantar si estoy enfermo? Hubiera puesto algunas excusas, como muchas veces la humanidad y nosotros, cuando el Señor nos habla en nuestra vida, también presentamos excusas y empezamos a poner situaciones y decimos: no puedo hacerlo. ¿A cuántas personas Dios les habla a su vida y les hace un llamamiento, les da una orden, pero la gente dice: es que yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo? Y ahí se quedan, siguen en la misma situación de antes. Pero el paralítico se levantó, y además de eso, como prueba de que una obra completa Dios estaba haciendo en su vida, le dice: toma tu lecho y anda. Es decir, Jesús le estaba diciendo a este hombre paralítico: toma tu colchón, o sé que era lo que tú tienes ahí donde estás acostado, levántate, tómate ese colchón, ponete en tus hombros y caminar, como prueba de que aquí se está haciendo una obra real y verdadera. Hermanos, Dios en este pasaje estaba enseñando a esta multitud de personas enfermos a que salieran de las formas únicas que ellos tenían de ver cómo podían recibir un milagro. Esto era una nueva forma de sanidad. Jesús ahora no está dependiendo del movimiento de las aguas y que ellos fueran sanados ahí, sino que le está enseñando a estas personas que Él también tenía autoridad para dar la orden, para decir la palabra y realizar milagros en la vida de las personas, pero que las personas tenían que anhelarlo en su corazón. Por eso la pregunta que Jesús le dice: ¿quieres ser sano? El hombre narra sus desengaños. Desengaño dice el diccionario que es una persona decepcionada, desengañada. Es una persona que pierde la esperanza o la ilusión especialmente de conseguir una cosa que desea, al saber que algo o alguien no era lo que él creía. Eso es un desengaño, y eso era la vida que tenía este paralítico. Estaba desengañado, tenía desengaños en su vida. Para él no habían funcionado estas situaciones. ¿Cuántas personas no hay decepcionadas hoy en la vida, desengañadas, desilusionados, porque no han funcionado las formas y aquellas cosas que se les han enseñado, que se les habían dicho? Se sigue en la desgracia, se sigue en la ruina. Mucha gente pueden estar hoy mismo también decepcionados, desengañados de su misma líder, de su mismo pastor, del líder de creencias que han tenido en su iglesia, pero no les han funcionado, no resultó como ellos creían. Pues hoy, esta mañana, si alguien nos escucha y está decepcionado, desengañado de alguna situación, yo quiero presentarle a este Cristo glorioso que le dio sanidad a este paralítico y que quiere seguir dando sanidad a aquellas personas que lo anhelen en su corazón. Pero debemos de confesar con nuestra boca que anhelamos, porque hay mucha gente que, habiendo conocido al Señor, fueron engañadas por Satanás y ahora yacen en el mundo, paralíticos espiritualmente, y ya perdieron toda la ilusión de levantarse, de seguir caminando en los caminos de nuestro Señor. Pues hoy, igual que este hombre recibió el favor del Señor, todos los que escuchamos y tenemos vida en este momento, podemos recibir la palabra del Señor que nos dice: levántate, toma tu lecho y anda. Eso es bien importante para nuestras vidas. Entonces Jesús quiere originar en nosotros una fe viva a través de su persona, diciéndole al paralítico: levántate, a través de su palabra, dando orden, diciéndole: levanta, camina y toma tu lecho. Eso es lo que el Señor también hoy en nuestro tiempo nos está diciendo a nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una fe de obediencia sin reparos, una fe totalmente fija y constantemente segura en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 24 de ese mismo versículo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la importancia de creer en la palabra del Señor, de creer en Él,
tener esa fe viva, esa seguridad en Él, porque dice, no vendremos a condenación. Ese juicio de condenación no será para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esa fe firme en Él y obedecemos su palabra. Si no, dice la palabra de Dios, hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. La fe persevera, nos hace perseverar en el camino de santidad, porque el versículo 14 en este capítulo dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces la fe en el Señor Jesucristo también nos va a hacer perseverar en el camino de santidad. Por eso es necesario la fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos y amigos, hay muchas personas que en esta situación difícil han sido sensibles a la palabra del Señor, al llamado de Dios en sus vidas. Y hemos estado orando por personas que se han reconciliado, que han hecho nuevos votos con el Señor. Y deje a un lado las críticas, porque habrá personas que dirán, está buscando a Dios porque está enfermo, porque está en apuros. Deje a un lado las críticas. Usted entréguese al Señor y crea firmemente en Él, porque Él tiene esperanza y Él tiene bendiciones para su vida. Entonces Jesús le dice a este hombre, oye, ¿has sido sano? No peques más para que no te venga una cosa peor. Entonces, si hemos buscado al Señor en la situación que sea, en crisis o en tiempos de paz, el Señor nos aconseja, nos recomienda y dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. Porque hay una pregunta que yo me he estado haciendo en estos tiempos. Y es algo que yo quiero presentárselo a usted en su hogar, en sus casas. ¿Cómo está su vida hoy espiritualmente? ¿Y cómo era su vida anteriormente a esta crisis? Tenemos que aceptar que esta crisis a muchas personas les ha hecho acercarse más al Señor. Como familia se han venido, se han humillado delante de la presencia del Señor y están buscando al Señor. O para usted, en su caso suyo, usted sigue siendo el mismo de antes. Esta crisis no le ha hablado a su vida. Esto no le está hablando a su corazón y le está diciendo que Dios nos está hablando a través de todo esto. Que Dios tiene un propósito, porque nos ha visto que estamos una iglesia muy conformista, una iglesia que estamos abandonando las posiciones que deberíamos de tener como hijos de Dios. Habíamos perdido muchas visiones, habíamos perdido muchos propósitos en nuestra vida, y quizás Dios a través de esta crisis nos está haciendo recordar que debemos de estar con nuestra cabeza levantada y con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero la otra pregunta es, ¿qué pasará cuando todo esto termine? Se espera y la gente anuncia y se dice, va a volver a la normalidad un día. ¿Cuándo? No sabemos. Pero posiblemente un día volvamos a un tiempo ya de pacificación, de bonanza, donde vamos a estar tranquilos, no vamos a estar bajo los acechos de esta situación que estamos hoy. ¿Qué pasará en su vida después de todo esto? Jesús le dijo al hombre, oye, fuiste sanado. Entonces no peques más, porque una cosa peor te va a venir. Lo importante sería que estas situaciones que estamos viviendo, nosotros las tomemos para hacer arreglos en nuestra vida espiritual con el Señor, pero no solo en el momento de crisis, no solo en este momento. Porque hay personas que me han dicho a mí, ahí va a ver cuando todo esto termine, todo el mundo va a los bailes de nuevo, va a las discos de nuevo, va a todas cosas de nuevo, apartándose y alejándose del Señor. Hoy yo le quiero decir, nosotros no seamos uno de esos. Nosotros seamos una persona que nos quedemos con esa bendición de Dios y que mantengamos la fe firme y nos ayude a perseverar en santidad. Porque si no, puede suceder lo que el Señor le dijo a este hombre, para que no te venga una cosa peor. Alguien puede decir, ¿qué es lo peor que nos puede venir? Bueno, lo peor que nos puede venir, Judas nos da un ejemplo en su vida. Lo peor que le pudo venir a Judas fue eso, que después de haber conocido al Señor y haberse dejado engañar por el enemigo, él mismo se suicida, se quita su vida y pierde la salvación de su alma. Lo peor que nos puede venir a nosotros es que después de haber conocido al Señor Jesucristo, nos apartemos, nos enfriemos, nos alejemos de Él, y un día después de haberlo conocido como nuestro Señor y Salvador, nuestra alma vaya a ser lanzada al infierno, al lago de fuego. Eso es lo peor, eso es lo más duro que nos podría pasar. Por lo tanto, el Señor le dice a este hombre, persevera en la fe y en la santidad, para que no te vaya a venir una cosa peor. Hermanos y amigos,
Yo quiero decirle a usted una cosa. Cuando esta situación empezó, yo soy el primero que me incluyo en esto. Yo reuní a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y juntos hablamos y les dijimos, esta situación va a ser dura, va a ser difícil. ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar esta crisis? ¿Estamos preparados si algo nos tocara a nosotros? ¿Estamos seguros? ¿Tenemos la seguridad de la salvación en nuestras almas? Yo no sé si eso usted, hermano y amigo, lo está haciendo en sus casas. Porque déjeme decirle que yo conozco algunos hogares y me he dado cuenta de algunas familias que aunque se está en crisis, a la casa están llevando las botellas de licor, están poniendo música y ahí se están emborrachando, están fumando y están bailando. O sea, hay gente que aunque mire las situaciones difíciles, no son sensibles a la palabra del Señor. Gloria a Dios por aquellos que sí han sido sensibles y en estos tiempos de crisis le han dicho al Señor, te necesito, Señor. Porque yo puedo entender por la palabra de Dios que esta situación y esta crisis no es algo más, sino que propósitos de Dios que está hablándonos, sacudiéndonos a nosotros para que tomemos en cuenta la palabra del Señor. Pero hay de aquellos que aún en medio de estas situaciones han vuelto su corazón duro para el Señor. Han vuelto su corazón rebelde y no han querido volverse al Señor. Todos nosotros escuchamos decir de Segunda de Crónicas 7:14, donde decimos, si se humillare mi pueblo, e invocaren mi nombre y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé, vendré, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Todos nosotros decimos ese versículo muchas veces. La gran pregunta aquí es, ¿de verdad nos estamos volviendo a Dios? ¿De verdad nos estamos humillando delante de Él? ¿De verdad, amigo, usted está viendo todo esto y no le ha puesto cuidado a toda esta situación? ¿O usted está diciendo esto que Dios está haciendo es porque nos está hablando? Porque la palabra de Dios dice que Dios al Hijo, dice que el Padre al Hijo que ama castiga y disciplina. Quizás Dios nos esté disciplinando, nos esté castigando con estas situaciones, pero el interés de Dios dice que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Todo el mundo hemos quedado diciendo, esto va a pasar, va a pasar, va a pasar. Sí va a pasar, pero ¿cómo quedará y cómo está nuestra relación con nuestro Señor? Cuando todo esto pase, nosotros volvemos a tener esas vidas frías, esas vidas indiferentes a nuestro Señor. Porque déjeme decirle que ese es el cuidado que debemos de estar teniendo nosotros en nuestros hogares. Usted se está reuniendo con sus hijos, usted le está dando la palabra de Dios a sus hijos y diciéndole las ordenanzas que el Señor dejó en su palabra. Que estemos aprendiendo de todo esto, que necesitamos a nuestro Señor. Porque en este tiempo realmente nos está dando a entender que todo en este mundo falla, que los países que son grandes potencias y que se han hecho alarde de que son poderosos y que pueden arreglar una y otra cosa, hoy son los países que más preocupados están porque no encuentran qué hacer con esta situación. Pero a pesar de todo esto, los hombres, los gobernadores, los líderes siguen diciendo, Dios no hace nada en esto. Somos nosotros los que vamos a parar esta situación. ¿Hasta cuándo el hombre va a dejar de ver las cosas desde este punto de vista? Tenemos que entender que Dios es el que sacude y mueve todas las cosas. Él es soberano, Él es grande, Él es misericordioso. Y que a nosotros como hijos suyos, como criaturas suyas, nos queda nomás volvernos al Señor, entregarnos completamente a Él. Que nuestra vida esté totalmente entregada a nuestro Señor. Pero el problema es que la gente, hermanos, yo escuchaba a un predicador diciendo en estos días, dijo él, nadie mata más personas, dijo él, el pecado mata más personas que el virus que está sufriendo en este tiempo. Ese virus del pecado está destruyendo familias, destruyendo hogares, matando personas más que este virus que a nosotros nos está atacando. Pero ¿a qué le está teniendo más miedo la gente? ¿A qué le tiene más temor la gente? La gente está más temerosa del virus, de una muerte física, pero no tiene temor de una muerte espiritual. Por eso Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo y nada más puedan hacer. Más bien temed, dijo Jesús, aquel que puede matar el cuerpo y también puede lanzar el alma al infierno de fuego. Tenemos que tomar en cuenta que más importante que todo es estar sanos espiritualmente, disfrutar de esa paz y esa bendición de Dios que cualquier otra cosa. Pero pareciera ser que el mundo hoy está estremecido
pero por miedo a una muerte física. Ojalá que en nuestros hogares y nosotros que conozcamos a Cristo estemos entendiendo la importancia de afianzar nuestras vidas en el Señor Jesús, de tener fe en su palabra, de tener fe en su persona, que Él es el único que nos puede guardar y nos puede ayudar, y que si pasara cualquier cosa en nuestra vida, nuestra alma está segura en las manos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, porque ellos tendrán derechos a entrar de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén. ¿De qué me sirviera a mí librarme de este virus que hoy nos está atacando y que mi alma un día fuera lanzada al infierno? Entonces, hermano y amigo, yo le invito a que hoy más que nunca nuestro nivel de búsqueda del Señor, nuestro nivel de vida espiritual, debemos de tenerlo muy bien en nuestra relación con nuestro Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y quiero terminar diciéndole a cualquier persona que si por algún motivo ha sufrido desengaños en su vida y quizás está perdiendo la fe, quizás al igual que este paralítico que ya 38 años está en esa crisis, ese sufrimiento, pero hoy el Cristo de gloria está diciendo que Él es el Dios de las promesas y de bendiciones para todos nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, la que estés viviendo en tu hogar, donde tú estás enfermo, tienes dificultades en su vida. Quizás estés pensando que ya tu situación no tiene salida, pero si te dejas visitar, si le abres la puerta al Cristo de la gloria, Él puede transformar esa situación en algo maravillosa, como transformó la vida de este paralítico. Después de estar 38 años postrado en ese lugar, fue levantado, anduvo y tuvo la oportunidad de glorificar y exaltar a Dios. Es lo mismo que el Señor quiere seguir haciendo con las personas que hoy quizás están en necesidad. Quizás tú estás pensando que te llegó la muerte ya. Quizás estás pensando que ya no tienes salida. Pero si te muestras en tu corazón un anhelo y un deseo ardiente de entrar en una relación íntima con el Señor, Él puede darle un nuevo rumbo a tu vida. Él puede darle una nueva esperanza a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Así que lo mejor que podemos hacer es rendirnos, humillarnos y volvernos a nuestro Señor Jesucristo. Yo sigo pensando que en cada hogar ese es el desafío que tenemos hoy. ¿Cómo estamos como familia? Nos hemos vuelto a nuestro Dios, nos hemos humillado delante del Señor y hemos entendido que solamente es la salida y es la solución a nuestra situación. Pues entonces veremos la gloria del Señor si de esa manera estamos pensando y lo estamos haciendo. Así que mi hermano, mi amigo que me escucha, si por alguna razón usted ha estado triste o decepcionado por algo, ¿por qué no levanta su mirada al Cristo de la gloria? Yo le voy a invitar que ahí donde esté, usted le puede decir al Señor: Señor, yo quiero algo diferente en mi vida. El paralítico dijo: yo quiero ser sano, pero no tengo quien me ayude. Usted no puede decir: yo quiero recibir tal favor, no tengo quien me ayude, porque hay un Cristo de gloria que está ofreciéndose ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente hay gente que no se quiere dejar ayudar. Aunque el Señor lo busque, muchas veces las personas se esconden y se retiran del Señor. Pero el Señor, como socorrió a este paralítico, nos quiere seguir socorriendo a cada uno de nosotros. Basta con que Él mire en nosotros un anhelo, que le abramos nuestro corazón y que le digamos: sí, Señor, yo quiero que me ayudes. Yo quiero que tú obres en mi vida. Que olvidemos, yo no sé si eran tradiciones estas en las que los hombres esperaban su sanidad. Que olvidemos toda tradición religiosa que nos han enseñado nuestros antepasados en nuestras vidas y creamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro sanador, porque Él puede sanarnos, Él puede salvarnos. Y si Él no nos sanara un día de una enfermedad, pero que nuestra alma tenga una entrada abierta para esas mansiones eternas que Él tiene preparadas para nosotros. Así que yo le voy a invitar a que oramos en este momento al Señor. Y si usted quiere hacer una decisión con Cristo hoy, usted la puede hacer ahí en su hogar. Ahí está el Señor con usted. Ahí está el Señor para extenderle su mano, su brazo, arrullarlo y decirle: yo quiero ayudarte en tu situación.
Yo quiero estar contigo en este momento. Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre, por esas personas que han escuchado el consejo de tu palabra en este momento.